Estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Vamos a la fuerza es la unión y ahora lo hacemos con un tema que está en la palestra precisamente porque si algo ha destacado en estos días de convulsión política a propósito del proceso electoral norteamericano es el manejo de la información. Desde hace ya bastante tiempo las elecciones norteamericanas han estado bajo la presión de hackers rusos, hackers chinos, hackers de distintas procedencias, influyendo sobre el proceso electoral y desinformando a la sociedad norteamericana y a la comunidad mundial. Ahora, el tema no es solamente lo que ocurre en los Estados Unidos, lo que llama la atención es que esto se está transformando en un problema a escala global y problemas a escala global requieren también respuestas que sean acordes en su estructura y fortaleza, en su musculatura y profundidad a el problema que se enfrentan. Se está gestando, mejor dicho, está funcionando ya una suerte de alianza entre diversas organizaciones contra las falsas noticias, contra los fake news, y uno de los factores que participa de esta alianza es Adrián González. Adrián González es un venezolano, está radicado en Chile. En el año 2016, cuando se iba obligadamente de nuestro país, presionado por la situación económica, nos comunicamos Adrián y yo. Y en esa oportunidad Adrián nos decía que estuviera donde estuviera iba a seguir trabajando, bueno, por la libertad, por la democracia y por su país. Pero en efecto, varios años después nos comunicamos con Adrián que forma parte de este esfuerzo importante por la libertad de expresión. Adrián, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia los detalles de esta iniciativa. Te escuchamos. Hola, muy buenos días, Chugo. Un saludo para ti, para tu equipo, para toda tu audiencia. Un gusto para mí hablar en este espacio, ¿no? Mira, yo quiero hablar sobre Venezuela Verifica. Venezuela Verifica es una alianza de varias iniciativas venezolanas que nos estamos realizando verificación de información mediante distintos enfoques. Enfoque ciudadano, en el caso de Cazadores de Fake News, que es la iniciativa que yo lidero, un enfoque académico por parte de otras iniciativas que se han creado, periodistas, técnicos, etcétera, ¿no? Pero todos tenemos el objetivo de forma engranada, en unión, en esta alianza, de contrarrestar, combatir toda la desinformación o las noticias falsas y la manipulación de información que puede surgir en Venezuela en torno a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, de lo que se va a realizar, del evento electoral que se va a realizar, quiera la persona aceptarlo o no, este 6 de diciembre. Nelson, Adrián, háblanos de cómo ustedes perciben esto, porque efectivamente si algo es interesante en esta alianza Venezuela Verifica es la conjugación de diversos enfoques. Está, por ejemplo, esta iniciativa de Cazadores de Fake News, al lado de iniciativas de corte académico como la del ININCO, por ejemplo, de la UCB, y está también, están medios de comunicación involucrados como tal. ¿Cómo creen ustedes que sea posible construir cultura en el ciudadano, en el usuario de las redes, para no caer en las trampas y en la desinformación? Sí, yo pienso que antes de nada es responsabilidad de nosotros, todos los que estamos enfocados en lo que es investigación, verificación y el estudio del fenómeno de la desinformación en general. Tenemos que visibilizar este problema, que las personas sepan que las noticias falsas, la desinformación, va más allá simplemente de un mensaje que le llega a uno por WhatsApp, que a veces pareciera que no tuviera ningún tipo de intención de daño, ¿no? Esto es un fenómeno muy complejo, Chugo. Pueden ocurrir cosas que ya hemos visto, ya tenemos antecedentes en otros países, no solamente en Estados Unidos, que es el ejemplo más reciente, sino también en Europa, en Latinoamérica, ¿ok?
Y en épocas electorales, especialmente en países donde hay muchísima polarización, se abusa de las mentiras, se abusa de las noticias falsas para manipular a las personas. Entonces, es importante engranarse bajo el enfoque que tenga cada una de estas iniciativas para ayudar al venezolano a entender que hay un problema, que van a querer manipularlo y que es necesario entender que hay personas, hay grupos de personas que están rastreando esa desinformación para que la gente no se confunda. Ahora, es importante eso que te señala. Estamos hablando con Adrián González de Cazadores de Fake News, una de las organizaciones que participa de esta alianza Venezuela Verifica contra la desinformación, por el derecho a la libre expresión también en la red. No estamos hablando de combatir rumores silvestres o noticias que pudieran ser inexactas por descuido. Estamos hablando de enfrentar el poder. En el caso venezolano, recuerdo que desde hace mucho tiempo estaba vivo el presidente Chávez cuando él creó casi que con rango de ministerio y con recursos del Estado aquella cuenta llamada Chávez Candanga, que era un aparataje importante, repito, en cuanto a musculatura y en cuanto a recursos. Hoy eso luce casi que como algo ingenuo, porque los recursos que invierte el régimen para influenciar la opinión pública son mucho mayores. Y resulta que no solamente el régimen, también hay factores de oposición que han hecho de los laboratorios en las redes prácticamente su instrumento fundamental de acción política. ¿Qué actitud debe tener el ciudadano, el usuario de las redes, desde el punto de vista de Venezuela Verifica de cara a estos procesos? Mira, yo creo que lo primero que tiene que entender la ciudadanía es que nosotros estamos en un contexto de desinformación, pero de nacimiento, ¿okay? Tenemos una hegemonía comunicacional que dificulta que las personas accedan a la información más exacta y más veraz en todo momento. Eso implica que nosotros vamos a tener que utilizar redes sociales y mensajería instantánea como WhatsApp para informarnos, ¿ok? Pero no en todos los casos que nosotros vemos información que es muy masiva, que está siendo difundida por muchas personas o que tiene un eco muy alto, y que tiene muchísima, es muy llamativa o quizás está siendo difundida por muchos medios, no en todos los casos es una información real. Existe un sistema tanto de cuentas en redes sociales que no necesariamente son verdaderas, como de portales web, que son portales web que no son profesionales ni son serios, que están replicando información que es falsa o que es manipulada. Entonces, las personas tienen que entender que eso existe y es necesario siempre ahondar un poco más, leer bien la información que está recibiendo en su celular y entender, el contexto de este proceso electoral donde van a querer engañarlo de alguna manera. Adrián, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas proporcionado esta información. Un gran abrazo, seguimos muy pendientes, muy atentos. Saludos. Gracias, saludos a todos. Adrián González, ingeniero civil venezolano, él está radicado en Chile actualmente y forma parte de una iniciativa llamada Cazadores de Fake News, que junto a otras organizaciones ha integrado esta alianza Venezuela Verifica. Así nos lo referían los colegas de Efecto Cocuyo. Los medios de comunicación que hacen fact-checking en el país integraron la alianza Venezuela Verifica para combatir la desinformación en una primera etapa durante las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre. Los investigadores de Cocuyo Chequea, Efecto Cocuyo, Observe, del ININCO, Universidad Central de Venezuela, Cotejo Info y Observatorio de Fake News de Medianálisis, Cazadores de Fake News, que es la organización que dirige precisamente Adrián González. Es Baja, que es la organización creada por Transparencia Venezuela, y Chequéalo, del diario.com, junto a Provox, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, y el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, son los equipos profesionales que se han sumado a esta alianza. Importante, sobre todo en estos tiempos en que hemos visto, el ejemplo reciente de los Estados Unidos, el propio presidente en ejercicio, Donald Trump, emitiendo mensajes
que fueron calificados como falsos e incluso como peligrosos a la paz pública por diversos medios y que generaron desde la decisión de sacarlo del aire en un momento determinado hasta colocar sus mensajes con advertencias en las redes sociales. Bueno, eso ha generado debate. Hay gente que ha dicho no, eso es censura y los medios están diseñados para informar, no para censurar, han dicho algunos. Por cierto, algunos incluso que no es que estén de acuerdo con Trump, sino que les preocupó ese tipo de accionar. Hay otros que han dicho todo lo contrario, han dicho no, eso es parte de la libertad de expresión. Parte de la libertad de expresión es decidir qué difundes y qué no. Y eso forma parte del derecho de los periodistas y de las empresas del ámbito comunicacional. Lo cierto es que hoy tenemos una situación muy compleja, son grandes los intereses, poderosos los intereses que están detrás de la manipulación de la información y existen cada vez más recursos técnicos para hacer que esa manipulación sea sofisticada y a veces indetectable. De allí la importancia de esta iniciativa Venezuela Verifica. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.